debemos conocer para trabajar con radiaciones ionizantes. Debido a que el trabajo con radiaciones ionizantes es peligroso, ¿cierto? Debemos estar autorizados. En Chile existen dos reguladores para las instalaciones que son de segunda y tercera categoría. El fiscalizador es el Ministerio de Salud a través de los Ceremis de Salud. Para las instalaciones de primera categoría, el fiscalizador es la Comisión Chilena de Energía Nuclear y sin embargo el Ministerio de Salud a través de los Ceremis otorga la autorización de desempeño para operar en instalaciones radioactivas, tanto de primera, segunda o tercera categoría. Y la comisión solicita la autorización especial para operar en instalaciones radiactivas de primera categoría. Aparte de eso, la comisión otorga las autorizaciones y fiscaliza las instalaciones nucleares. Y en el país, la única organización que opera instalaciones nucleares es la Comisión de Energía Nuclear. El derecho nuclear tiene como objeto establecer un tipo aplicable a la ejecución de actividades relacionadas con la energía nuclear y la radiación ionizante en forma que se proteja adecuadamente a las personas, bienes y medio ambiente. Profe, disculpe, es una consulta, no sé si lo mencionó o se escuchó, no alcancé a escuchar el audio, pero usted dice que el Ministerio de Salud tiene la facultad de fiscalizador, ¿cierto? Sí. Para las de segunda y tercera categoría. ¿Y la SECHEN también tiene la figura de fiscalizador? De las instalaciones de primera categoría. ¿Fiscalizador solo de primera? De primera categoría, claro. Y el Ceremi de Salud sí otorga autorización de desempeño para operar en instalaciones de primera, segunda y tercera. Pero quien fiscaliza las instalaciones de primera es la comisión. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, qué bueno que mencioné estos dos aspectos. Respecto la SECHEN nunca da una resolución de desempeño, ¿verdad? ¿En ningún caso? ¿Para ningún tipo de categoría? Antiguamente, anterior, hace como 2 años atrás, ¿Sí? la comisión otorgaba las autorizaciones de desempeño para las instalaciones de primera categoría. Y el Ceremi Salud otorgaba autorización de desempeño para la segunda y tercera. Pero después de una aclaración por parte de la Contraloría General de la República, se quedó que el Ceremi otorga autorización para primera, segunda y tercera, y la comisión fiscaliza las instalaciones de primera y pide la autorización de acuerdo a la Ley de Seguridad Nuclear, otorga o emite la autorización especial para operar en instalaciones de primera categoría. ¿Esto qué significa en la práctica? Que la persona que trabaja en instalaciones de primera categoría tiene que tener 2 autorizaciones. Una, la que otorga el Ceremi, el Ministerio de Salud, y otra, la autorización especial que otorga la comisión. Así como quedó la situación después de una aclaración que hizo la Contraloría General de la República. Muchas gracias, profe. Oca. Gracias, profe, quedó claro. Entonces, como estamos hablando, el derecho nuclear tiene como objeto establecer el marco jurídico aplicable a la ejecución de esas actividades relacionadas con la energía nuclear, la radiación ionizante, de forma que se proteja adecuadamente a las personas, bienes y el medio ambiente. Estas leyes solamente se aplican a los usos pacíficos de la energía nuclear. Todo lo que son fuentes militares o fuentes con fines bélicos no entra dentro de estas regulaciones. Esta lámina muestra el orden de importancia que tienen los diferentes cuerpos legales que regulan el trabajo con radiaciones ionizantes.
En la primera parte de la pirámide aparece la Ley de Seguridad Nuclear, tratados internacionales de la cual Chile forma parte, y el Código Sanitario. La Comisión Chilena de Energía Nuclear va a regular por medio de la Ley de Seguridad Nuclear. Y el Ministerio de Salud, a través de los CEREMIS, va a regular por la aplicación del Código Sanitario. Ambos dos tienen como por objeto definir aquellos principios generales básicos del derecho nuclear y se entienden permanentes a largo plazo. Para poder hacer más aplicable en la práctica tanto el Código Sanitario como la Ley de Seguridad Nuclear, aparecen los decretos supremos o los reglamentos. Todos los reglamentos son decretos supremos y tienen por objeto establecer la normativa que se deriva de los principios fundamentales y básicos establecidos en la ley de manera más técnica y detallada, y su aprobación se hace por una herramienta más fácil de modificar y complementar. O sea, el objetivo de los decretos supremos, de los reglamentos, es poder hacer mucho más amigable y aplicable en las instalaciones la Ley de Seguridad Nuclear y el Código Sanitario. Y después aparecen circulares, o en el caso de la Comisión actualmente se llaman resoluciones, que hacen más aplicable la ley para prácticas específicas. Por ejemplo, hay resoluciones que tienen que ver con la práctica de gammagrafía industrial, hay resoluciones que tienen que ver con algunos documentos que tiene que presentar el explotador al regulador. Esto que lo vamos a ver más en detalle al final de esta clase. Es importante que entiendan que desde un punto de vista legal, la persona que opera una instalación radiactiva y o nuclear es denominada el explotador. Por ejemplo, si un hospital tiene varios equipos de rayos X, el responsable legal del hospital es el denominado explotador. Y por otra parte están los fiscalizadores, que técnicamente son denominados el ente regulador. Entonces está el regulador por un lado y por el otro lado el explotador de la instalación. Como nosotros estamos, este curso dictado por la Comisión de Energía Nuclear, nosotros hablamos más acerca de la Ley de Seguridad Nuclear más que el Código Sanitario. La Ley de Seguridad Nuclear tiene como objetivo general regular los usos y aplicaciones pacíficas de la energía nuclear que se desarrollan en todo el territorio nacional, incluyendo instalaciones y sustancias nucleares y materiales radiactivos. Cuando hablamos de sustancias nucleares, las sustancias nucleares también son materiales radiactivos, pero bajo ciertas condiciones pueden producir una reacción de fusión nuclear o de fisión nuclear, produciéndose liberación de gran cantidad de calor y una serie de partículas subatómicas. O sea, para producir un artefacto termonuclear se usan materiales nucleares, y lo que no corresponde a eso, como las fuentes radiactivas, por ejemplo, o los equipos generadores de radiaciones ionizantes, son los denominados materiales radiactivos. Objetivo específico: disposiciones que protegen y resguardan la vida, la salud de las personas, bienes y medio ambiente ante eventuales efectos nocivos que puedan derivarse del uso pacífico de la energía nuclear. Y esta establece un sistema justo, a lo menos así está dicho en la ley, de indemnización por daños que dicho uso pudiere eventualmente provocar. Previene la apropiación indebida y uso ilícito de instalaciones de los materiales nucleares y los sanciona en caso de emergencia, en caso de ocurrencia. Este objetivo adquirió mucha importancia después del ataque a las Torres Gemelas, para poder evitar de que los materiales radiactivos y o nucleares fueran empleados con fines terroristas.
Asegura el cumplimiento de los acuerdos y convenios sobre usos pacíficos de energía nuclear, del cual Chile sea parte. Por ejemplo, Chile es parte de cumplir con los requerimientos internacionales en cuanto a seguridad nuclear, y debido a eso que ya en 2 oportunidades el gobierno de Estados Unidos se ha llevado de acá de Chile material nuclear y material radiactivo que se encuentra en desuso. ¿Quién vela por el cumplimiento de lo que dice la ley y el Código Sanitario? Por la Ley de Seguridad Nuclear, es la Comisión que regula los institutos nucleares e instalaciones radiactivas de primera categoría. Y por el Código Sanitario es el Ministerio de Salud, que regula las instalaciones de segunda y tercera categoría, pero como dije anteriormente, sin embargo, el Ministerio de Salud tiene la facultad de otorgar la autorización de desempeño para instalaciones radiactivas de primera, segunda y tercera categoría. La única, el Ministerio de Salud no tiene sí la facultad para otorgar la autorización de operación en instalaciones nucleares. ¿Ya? ¿Quién controla todo esto? ¿O cómo se controla? A través, en primera instancia, a través de emisión de autorizaciones, que es lo que se denomina fiscalización pasiva, y a través de inspecciones, que es la que se denomina fiscalización activa, y que les compete al ente regulador, ¿cierto? La regulación, la supervisión, el control y la fiscalización de las instalaciones y toda actividad relacionada con los usos pacíficos de la energía nuclear o instalaciones de sustancias nucleares y materiales radiactivos que se utilicen, como también su transporte. O sea, va a regular, va a supervisar, va a tener el control y va a fiscalizar todas las actividades que involucren las radiaciones ionizantes, incluyendo el transporte de materiales radiactivos y o nucleares. Con respecto al transporte, esto se ve en específico en la clase que van a tener el día de mañana. Las autorizaciones son el mecanismo más eficiente de control sobre el uso pacífico de las actividades relacionadas con la energía nuclear y la radiación ionizante. Por eso que todos ustedes, después que pasen este curso, van a tener que solicitar su debida autorización para poder operar en instalaciones radiactivas y o operar equipos generadores de radiaciones ionizantes. Todo lo que es rayos X, desde el punto de vista legal, está definido como equipos generadores de radiaciones ionizantes. Estas autorizaciones no pueden revocarse, suspenderse ni modificarse, salvo que haya una causa prevista en el otorgamiento o por incumplimiento de las condiciones y exigencias impuestas en las autorizaciones, en la ley y en los reglamentos. Esto funciona para las personas que tenemos licencia de conducir. Esto funciona similar si nosotros hemos respetado la ley del tránsito. En este caso, si ustedes van a respetar la ley de seguridad nuclear, el código sanitario y los reglamentos que existen, obviamente no le van a revocar su autorización. Pero si se encuentra algo, bueno, algún acto indebido por parte del fiscalizador, dependiendo de la gravedad, podría también revocar esa autorización de desempeño. Y solo habilita para actos, operaciones o instalaciones determinadas en ellas y las personas que las obtengan. ¿Ya? ¿Quién realiza las inspecciones? Son los fiscalizadores, los inspectores. Existen tanto inspectores por parte del CEREMI como los inspectores de la Comisión de Energía Nuclear, que pertenecen a la División de Seguridad Nuclear de la institución. Y la SECHEN ejerce las facultades a través de esos inspectores, el Ministerio de Salud también a través de los inspectores que ellos tienen, y los inspectores son ministros de fe respecto de las actuaciones que realizan en el cumplimiento de sus funciones. ¿Cuáles son las facultades que tiene el inspector? Ingresar a inspeccionar en todo momento cualquier instalación, planta, centro, laboratorio
o equipo generador de radiaciones ionizantes. Nadie tiene la facultad, nadie por parte del explotador, tiene la facultad de impedir la entrada de un fiscalizador. Si alguien impide la entrada de un fiscalizador, el fiscalizador tiene la facultad de llamar a la fuerza pública y va a entrar a la instalación con apoyo de la fuerza pública. Si en esta inspección, ahí dice investigación, si en la inspección o investigación se verifican que los hechos inspeccionados están en situación de producir daño a la salud, los bienes, los recursos naturales o el medio ambiente, ¿qué es lo que va a hacer el inspector? Por ejemplo, si un inspector ingresa a un servicio médico dental y verifica que la persona que está disparando el equipo de rayos X no tiene la autorización debida, ¿qué es lo que puede hacer el inspector? Ya, ordenar que la instalación sea puesta en efectivas condiciones de normalidad, que la instalación sea evacuada, cerrada y debidamente sellada, que la sustancia nuclear o material reactivo sea debidamente almacenado, envasado, sellado y rotulado. Puede también incautar el material radiactivo y o el equipo generador de radiaciones ionizantes, suspender inmediatamente la operación de la instalación hasta por un plazo de 60 días. Si alguien está operando sin la debida autorización, lo más seguro es que se suspenda inmediatamente la operación de la instalación hasta por un plazo de 60 días y obviamente va a estar sometidos a aplicaciones en primera instancia de multas. En caso de oposición al cumplimiento de la función del inspector, como dije anteriormente, puede pedir ayuda a la fuerza pública y va a ingresar entonces con carabineros a realizar su trabajo en cualquier instalación. Infracciones a las normas legales y reglamentarias, a la SECHEN y al Ministerio de Salud también, le corresponde conocer, sancionar las infracciones de las normas legales y reglamentarias sobre la seguridad y protección nuclear y radiológica y el incumplimiento de las condiciones y exigencias de las autorizaciones que otorga o de las instrucciones y medidas que adopta. Generalmente las multas, las sanciones son multas que van de 10 a 10.000 UF, suspensión de la autorización por 1 año y revocación definitiva de la autorización de desempeño. Esto se hace mediante un sumario radiológico, donde el afectado puede impugnar y puede pedir una apelación y una reclamación acerca de lo que dictamine el sumario radiológico. Obviamente, si hay personas afectadas debido a incumplimiento de lo dispuesto por el ente regulador, puede actuar otras partes legales como la ley penal, por ejemplo. Por ejemplo, si en un hospital alguien se equivoca en un acelerador y resultan pacientes fallecidos debido a esa equivocación, obviamente ahí también va a actuar la otra parte legal, que es las leyes penales. De los reglamentos, acuérdense que en primera parte están el Código Sanitario y la Ley de Seguridad Nuclear, y después aparecen los reglamentos que hacen más aplicable lo que dice la ley y el Código Sanitario. En primera instancia está el reglamento de autorizaciones, que es el que regula todas las autorizaciones que se otorgan en el país para trabajar con material radiactivo. Se llama reglamento de autorizaciones para instalaciones radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes, personal que se desempeña en ellas o opera tales equipos y otras actividades afines. O sea, todo el trabajo con radiación ionizante con respecto a las autorizaciones las están reguladas por el Decreto Supremo 133 del Ministerio de Salud del año 1984. Y establece las condiciones y requisitos que se deben cumplir, las instalaciones radiactivas y equipos generadores de radiaciones ionizantes, el personal que se desempeña en ellas
y opera tales equipos, la importación, distribución, venta de sustancias radiactivas que se utilicen o que mantengan las instalaciones o los equipos y el abandono de desechos de sustancias radiactivas. O sea, este reglamento, o mejor dicho, de acuerdo a este reglamento, para cualquier actividad que se va a realizar que involucra radiación ionizante, tiene que tener su debida autorización. Si no está esa debida autorización, en primer lugar se está infringiendo este decreto supremo que es el 133. Una de las cosas que también dice este reglamento, que el responsable legal de una instalación radiactiva y o nuclear también es el responsable de la seguridad radiológica de esa instalación. O sea, si ocurre algún problema, por ejemplo, en un hospital, al primero que van a llamar al responsable legal del hospital, sin perjuicio de las responsabilidades que tengan los operadores de esa instalación. De ahí que, en primer lugar, la instalación tiene que estar autorizada para su operación y el personal que trabaja en esa instalación también tiene que tener su respectiva autorización. Después está el reglamento de protección física de instalaciones. No vamos a ahondar mucho en él, a ustedes no les afecta mucho este reglamento, pero sí les puedo decir que esto adquirió importancia después del señor Osama Bin Laden y básicamente dice cuáles son las medidas de seguridad que debe cumplir las instalaciones para impedir el retiro no autorizado de material radiactivo y o nuclear de esas instalaciones, que puede ser usado con fines terroristas o de otra índole, de otro índole no autorizado. Después está el reglamento de protección radiológica de instalaciones radiactivas, el decreto supremo número 3, que establece las medidas de protección personal radiológica y los límites de dosis que puedan recibir las personas ocupacionalmente expuestas a fin de prevenir y evitar la sobreexposición a la radiación ionizante y sus efectos a la salud. O sea, los límites primarios de dosis aparecen en este reglamento, que es el reglamento número 3. Ahí aparecen los límites primarios para cuerpo entero, para cristalino, para extremidades. Este reglamento también dice que es obligación del empleador entregar todos los elementos de protección personal que requiere el personal que se desempeña en instalaciones radiactivas y hace obligatorio el uso del dosímetro. También detalla el límite de dosis que pueden recibir las operadoras que están en edad de procrear. También dice que la gente que trabaja con fuentes abiertas de alta radiotoxicidad como yodo 131 deben someterse a exámenes que den cuenta de la dosis que se recibe por irradiación interna. Y también dice que en lo referente a la dosimetría, la organización de referencia es el Instituto de Salud Pública. ¿Qué significa esto en la práctica? Esto significa que cuando ustedes necesite renovar su autorización de desempeño, va a tener que presentar ante el Ceremi Salud y ante la comisión también un certificado de historial dosimétrico. Como el decreto número 3 dice que el ente de referencia es el Instituto de Salud Pública, ese certificado, para que tenga validez legal, tiene que ser emitido por el Instituto de Salud Pública. Por ejemplo, en el caso nuestro,
necesitamos renovar nuestras autorizaciones. La misma comisión nos da a nosotros el servicio de dosimetría, nos entrega un informe dosimétrico. Ese informe dosimétrico no nos sirve. Nosotros tenemos que ir al servicio de salud pública, pedir el certificado de historial dosimétrico. El Instituto de Salud Pública le pide los datos a la comisión le entrega los datos y ahí recién el Instituto de Salud Pública emite el certificado de historial dosimétrico, que en el presente, si no me equivoco, tiene un precio de alrededor de 18.000 pesos. Porque además, como estamos en Chile, nada barato, todo hay que pagarlo. Entonces, esas son algunas cosas específicas que dice el Decreto Supremo número 3, que es el Reglamento de Protección Radiológica. Después tenemos el Reglamento para el transporte seguro de materiales radiactivos, que es el Decreto Supremo número 12, reglamento que vamos a ver en detalle el día de mañana en la clase de transporte seguro de materiales radiactivos. En relación con el Ministerio de Salud, en cuanto a las autorizaciones, como dije anteriormente, el Código Sanitario, la aplicación del Código Sanitario lo ve el Ministerio de Salud a través del Reglamento de Autorizaciones y la Comisión hace aplicable la Ley de Seguridad Nuclear, también a través del Reglamento de Autorizaciones, que es el Decreto Supremo número 133. La concesión de la autorización por parte de distintas autoridades, esto significa que en la actualidad, como expliqué anteriormente, la autorización de desempeño para operar instalaciones radiactivas, primera, segunda y tercera, lo da el Ministerio de Salud, y para poder operar en instalaciones de primera categoría, además, la Comisión le va a exigir la autorización especial que está definida en la Ley de Seguridad Nuclear. Las autorizaciones legalmente son la manifestación de la voluntad del órgano del Estado y existen notificaciones cuando son otorgadas autorizaciones, y en el caso de la comisión esto se hace a través del portal de negocios. ¿Ya? Características de las autorizaciones. Vamos a hablar de las autorizaciones que otorga el CEREMI de Salud. Son otorgadas a personas naturales, excepto la autorización de operación de una instalación, que son otorgadas al responsable legal de la organización. Son personales, no vinculadas al empleador, y tienen una validez de 3 años. Es renovable, como dije anteriormente, se les va a pedir el certificado de historial dosimétrico para poderla renovar, y los requisitos para poder optar a tener esta autorización de desempeño es tener licencia secundaria o su equivalente, y aquí está lo más complicado: haber aprobado un curso de protección radiológica. O sea, una vez que ustedes aprueben este curso, ahí recién van a cumplir con esos 2 requisitos para solicitar la autorización de desempeño que otorga el CEREMI. Profesor. ¿Sí? Disculpe, respecto al curso de protección radiológica, las personas que tenemos, digamos, que necesitamos resolución de desempeño, ¿lo hacemos una sola vez en la vida o hay que renovarlo cada cierto tiempo? La autorización de desempeño, como no, dice... el curso. No, el curso es una sola vez en la vida. Ya, perfecto. ¿Ya? Perfecto. Así que si le ven ahora, tienen asegurada toda su vida. ¿Ya? Y como dice la nota de abajo, el tomar y haber aprobado el curso no garantiza la obtención de la autorización de desempeño, porque el ente regulador puede solicitar otras antecedentes, como por ejemplo algún certificado médico de que la persona está apta para trabajar con radiaciones ionizantes, por ejemplo. ¿Ya? Con respecto a las instalaciones radiactivas, ya ustedes entienden que cualquier lugar donde se
opere con radiaciones ionizantes, desde el punto de vista legal, son definidas como instalaciones radiactivas. Un laboratorio o una instalación de medicina nuclear es definida como instalación radiactiva. Un equipo de rayos X de uso hospitalario es definido como instalación radiactiva. Un equipo de rayos X uso dental es definido como instalación radiactiva. Un medidor de densidad y de humedad que ocupan las constructoras cuando van construyendo los caminos es definido como instalación radiactiva. Un detector de humo iónico que tiene una fuente chiquitita de americio 241 y que se usa profusamente en todos los edificios, también es definido como instalación radiactiva. El equipo de rayos X que existe en los aeropuertos también está definido como instalación radiactiva y están reguladas con respecto a las autorizaciones por el Decreto Supremo número 3 y los límites de dosis que hay que aplicar y las condiciones de seguridad de los EPP que hay que aplicar en todas esas instalaciones y la dosimetría, etcétera, están reguladas por el Decreto Supremo número 3. ¿Ya? Con respecto a las autorizaciones, que es lo que estamos viendo ahora, aparte de las autorizaciones que tiene que tener el operador, las instalaciones, que son todas las que dije recientemente, también tienen que tener autorizaciones. Estas autorizaciones van o son más rigurosas según la categoría. Obviamente las más rigurosas son para las instalaciones de primera categoría, que tienen que tener autorización de construcción, o sea, antes de que se va a construir, por ejemplo, la Fundación Arturo López Pérez tiene un ciclotrón. Antes de construir ese ciclotrón, tuvo que pedir la autorización de construcción de ese ciclotrón, donde tuvo que presentar planos, ubicación, etc. Y una vez que la autoridad reguladora revisó y aprobó todo eso, ahí recién pudo construir ese ciclotrón. ¿Ya? Tiene que tener autorizaciones de operación, que es otorgada al explotador de la instalación, quien será responsable de ella. Es otorgada por la SECHEM porque lo que estamos viendo en específico es lo que está definido para las instalaciones de primera categoría, y también las instalaciones de segunda y tercera categoría, el Ministerio de Salud también le va a pedir una autorización de operación. No les va a solicitar autorización de construcción, porque la autorización de construcción solamente es aplicable a las instalaciones de primera categoría. También va a tener que haber una autorización de cierre temporal o definitivo de la instalación. Por ejemplo, siguiendo con la Fundación Arturo López Pérez, si ya no es económicamente viable seguir con esa instalación, entonces la Fundación Arturo López Pérez va a tener que solicitar la autorización para el cierre temporal o definitivo de esa instalación. Y es otorgada cuando el explotador esté o manifieste que la instalación dejará de ser operada. Temporal se tomaría la actividad, definitivo, tramitación de todo el material radiactivo que pueda tener esa instalación como desecho radiactivo. Por eso es que también el día de mañana van a tener la clase de gestión de desechos radiactivos. ¿Ya? También hay autorizaciones de transferencia que está sujeta cuando el responsable legal del material radiactivo o del equipo generador de radiaciones ionizantes por algún motivo traspasa toda esa responsabilidad a otro dueño o a otra organización. Eso se llama autorización de transferencia. Su objeto principal es traspasar la calidad de explotador de una persona a otra. Se aplica tanto a sustancias como a instalaciones radiactivas
y transfiere obviamente la responsabilidad completa de la instalación. Por ejemplo, hace varios años atrás, el Servicio Agrícola y Ganadero tenía un equipo que lo reemplazó, que está ubicado en la ciudad de Arica, que sirve para irradiar la mosca de la fruta debido a la exposición a radiaciones ionizantes del pobre macho de la mosca de la fruta, lo dejan estéril. Como vimos en la clase de ayer, también puede ser un efecto biológico de las radiaciones ionizantes. Y ese macho estéril es lanzado después hacia los campos y se controla la población de la mosca a la fruta. La actividad que tenía esa fuente, que era de cobalto 60, ya no le servía al Servicio Agrícola y Ganadero, pero a la comisión sí le servía para irradiar sangre, así que ahí se hizo una transferencia donde toda la responsabilidad que tenía el Servicio Agrícola y Ganadero pasó a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y actualmente ese equipo está irradiando sangre en el centro nuclear La Reina. También hay utilizaciones para importar o para exportar material radiactivo. Por ejemplo, si una empresa de la que trabajan en prevención de incendios o sistema de alarma contra incendios, tiene material, tiene detectores de humos iónicos, para poder importar ese material al país, tuvo que solicitar la importación, la autorización de importación de esos detectores de humo. Una vez que lo instaló en alguna instalación o algún edificio, la responsabilidad legal de ese material a través de la transferencia pasa a ser de los dueños del edificio. Y estas autorizaciones son otorgadas tanto por el Ministerio de Salud, si son segunda y tercera categoría, o por la SECHEN, si son de instalación de primera categoría. ¿Ya? Eso es básicamente la clase de legislación, donde vemos que existen las leyes, el Código Sanitario y los reglamentos. Vamos a ver en específico algunas cosas que pienso yo son importantes conocer. Por ejemplo, no sé si ustedes tienen claro a qué categoría pertenece su instalación radiactiva. Si es primera, segunda o tercera. ¿Ya? Entonces, lo que se deberá hacer en primera instancia, ver el reglamento de autorizaciones, que es el que estoy mostrando actualmente, ¿ya? Que yo aconsejo que lo lean, ¿sí? Dice reglamento sobre autorizaciones para instalaciones radiactivas o equipos generadores de radiaciones ionizantes, decreto supremo 133. Ya aquí salen algunas definiciones para poder entender bien este reglamento. ¿Ya? Dice, el presente reglamento establece las condiciones y requisitos que deben cumplir las instalaciones radiactivas. Ya sabemos que todo lo que tiene que ver con la aplicación de las radiaciones ionizantes son consideradas instalaciones radiactivas. Entonces dice, el presente reglamento establece las condiciones y requisitos que deben cumplir las instalaciones radiactivas y o los equipos generadores de radiación ionizante, o sea, los rayos X, los tubos de rayos X, el personal que trabaja en esas instalaciones o opere estos equipos, por ejemplo, la persona que dispara el equipo rayo X en una consulta dental, también tiene que cumplir con esto. La importación, exportación, distribución y venta de las sustancias radiactivas que se utilicen o se mantenga
en las instalaciones radiactivas o en los equipos generadores de radiaciones ionizantes, y el abandono, está prohibido abandonar y no gestionar los desechos radiactivos. ¿Ya? Todo esto regulado por el decreto de autorizaciones, el decreto supremo 133. Y ahí habla de las instalaciones radiactivas. Fíjense que lo que dice: las instalaciones radiactivas y o equipos generadores de radiaciones ionizantes no pueden funcionar sin autorización, ya sea del Ministerio de Salud, principalmente, o de la Comisión. ¿Ya? Tratándose de la región metropolitana, dice, esto corresponderá al Servicio de Salud del Ambiente, porque en aquel tiempo así se llamaba, pero actualmente se llama el Ceremi de Salud. Por lo tanto, si un inspector, por ejemplo, ingresa a una consulta dental y se da cuenta que la persona que está operando el equipo no está autorizada y que la instalación tampoco está autorizada, lo más probable es que cierre esa consulta dental. ¿Ya? Además dice que toda persona que se desempeñe en las instalaciones reactivas o opere tales equipos generadores de radiación ionizante y esté expuesta a dichas radiaciones, también deberá contar con la autorización actualmente denominada autorización de desempeño que otorga el Ministerio de Salud. Por eso que cuando la Contraloría revisó este reglamento, dijo que el Ceremi de Salud tiene que emitir las autorizaciones para instalaciones radiactivas en general, ya sea primera, segunda o tercera. Después aparecen algunas definiciones desde el punto de vista legal: instalación radiactiva, recinto o dependencia habilitado especialmente para producir, tratar, manipular, almacenar o utilizar sustancias radiactivas y operar equipos generadores de radiaciones ionizantes. Como dije anteriormente, todo nuestro trabajo, de acuerdo a este reglamento, al artículo número 6, letra A, está definido como instalación radiactiva. Después aparece lo que es sustancia radiactiva, lo que es radiación ionizante, lo que es el historial dosimétrico. Después aparece acá: las instalaciones radiactivas se clasificarán en 3 categorías. Artículo número 7 del reglamento 133. Y aquí les tiene que quedar claro a qué instalación o a qué categoría, mejor dicho, pertenece la instalación a la cual ustedes están operando o pretenden operar. Quedan comprendidas en la primera categoría los aceleradores de partículas, las plantas de irradiación, laboratorios de alta radiotoxicidad, o sea, laboratorios que trabajan con elementos que están clasificados como alta radiotoxicidad, como por ejemplo el yodo 231, radioterapia y röntgenterapia profunda, gammagrafía y radiografía industrial. Todas estas instalaciones son consideradas de primera categoría. Por lo tanto, la persona que opera en estas instalaciones va a necesitar la autorización de desempeño que da el Ceremi, más la autorización especial que otorga la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y va a ser fiscalizado por la Comisión Chilena de Energía Nuclear. ¿Sí? Disculpe, en el caso de los equipos, ¿existen equipos móviles de primera categoría? Yo me imagino que sí. Yo creo que también. Se lo consulto porque nosotros conocemos empresas que realizan mediciones con este tipo de equipos, y en el evento que nosotros quisiéramos, por ejemplo, utilizar ese servicio, nosotros deberíamos exigirle a ellos entonces 2 autorizaciones: la del SECHEN, la autorización especial, más la autorización de desempeño, en este caso, de las personas. Exacto, pero las personas tienen que tener las 2 autorizaciones, la especial y la de desempeño. Y aparte una autorización especial para el equipo en sí. Claro, para la instalación. Para la instalación en este caso. Claro. La instalación, profe, ¿se refiere también al equipo puntual?
Claro, por ejemplo, si es un equipo portátil de uso en radiografía industrial, ¿Sí? esa es considerada instalación. Ya, Ese equipo es considerado instalación. perfecto. Entonces, tiene que tener esas autorizaciones. Pero basta con que se le pida la autorización especial al operador. Si tiene la autorización especial, significa que tiene la que da el Ceremi. Porque si no tuviera la del Ceremi, no tendría la especial. O sea, la SECHEN entrega la autorización especial sí, solo sí, tiene en sus manos también la La física autorización del de Ceremi. la Ceremi. Ya, Claro, claro, exacto. perfecto. ¿Ya? Perfecto. Y otra consulta, profe, que tengo, que no logré hacer al principio. Se habla mucho del responsable radiológico dentro de las empresas, de oficial radiológico. Yo no sé si hay alguna diferencia entre ambos términos o es lo mismo. Ya, no, a ver, ¿Es así? espérate, el responsable de la seguridad radiológica es la persona que figura como explotador en la autorización de operación de la instalación, ¿ya? ¿Ya? Y en el caso de las instalaciones de primera categoría, ¿Ya? aparte de eso, se pide que un operador cumpla las funciones de oficial de protección radiológica, que están definidas en una resolución que si queda tiempo la vamos a ver más adelante, en una resolución que es la resolución que emitió la comisión, la resolución número 15 del año 2019. ¿Ya? Ahí aparecen los requisitos para optar a la autorización especial, a la autorización de oficial de protección radiológica y los contenidos del examen que están considerando para esa instalación. En el caso nuestro, profe, nosotros somos una minera. Nosotros como producto de la explotación utilizamos equipos de tercera categoría. Ya. Necesitamos solamente un responsable de seguridad radiológica. Y ese responsable entiendo que es una investidura, digamos, que da la misma empresa, la organización. No Claro. requeriría Mira, esto, y no requeriría ningún requisito adicional al de los operadores claro, normales. mira, eso también aparece definido en este reglamento un poco más abajo. Ya, ¿Ya? ya. Lo vamos a ver. Perfecto. Pertenecen a la segunda categoría los laboratorios de baja radiotoxicidad, rayos X para diagnóstico médico-dental, radioterapia y rangenterapia superficial. O sea, por ejemplo, la radiografía que se toman en las clínicas dentales es considerada instalación radiactiva de segunda categoría. ¿Ya? Y en tercera categoría incluyen los equipos como fuentes selladas de uso industrial, tales como pesómetros, densitómetros, medidores de flujo y de nivel, detectores de humo, medidores de espesores, etcétera. Asimismo, quedan comprendidos en esta categoría las fuentes patrones, estimuladores cardíacos, radioisotópicos, marcadores o simuladores de uso médico, equipos de rayos X para control de equipaje, o sea, los que están en los aeropuertos, correspondencia, fluoroscopía industrial y difractómetros. Los operadores de las instalaciones de segunda y tercera categoría solo requieren la autorización de desempeño que otorga el Ceremi. No requieren la autorización especial que exige la Comisión para las instalaciones de primera categoría. ¿Ya? Las instalaciones de primera categoría, para autorizar ya la instalación, no a las personas, sino que a la instalación de primera categoría, requerirán autorización de construcción, como vimos anteriormente, donde hay que presentar planos, ubicación e informe del emplazamiento, anteproyecto de construcción, plano y memoria de diseño de la instalación, que deberá incluir blindaje, manuales, equipos de los sistemas de seguridad, control de los sistemas auxiliares, etcétera, ¿cierto? Plan de utilización. Sin embargo, para las instalaciones de segunda, pero para el otorgamiento de autorizaciones de operación de la primera categoría, todavía estamos en primera categoría,
hay que presentar la siguiente documentación: manual de operación y mantenimiento de los sistemas, con descripción de los procedimientos, plan de emergencia en caso de accidente, informe de funcionamiento de seguridad favorable, y en lo que se llama manual de operación, también ahí se le exige un manual de protección radiológica y las responsabilidades que tiene que tener el oficial de protección radiológica, aplicado a la instalación de primera categoría. Sin embargo, para las instalaciones de segunda categoría, solo se requiere el manual de operación y mantenimiento. En el manual de operación debe incluir una parte que hable de la protección radiológica, informe de funcionamiento de seguridad radiológica favorable, donde dice que este informe puede ser emitido por una persona natural o jurídica especialmente autorizada para estos efectos por los servicios de salud. O sea, la persona que otorgue este informe tiene que estar autorizada por el Ministerio de Salud. Y para el otorgamiento de autorización de operaciones de las instalaciones de tercera categoría, el interesado deberá presentar plano de la instalación y las especificaciones técnicas de operación. O sea, aquí no está definido, con respecto a la pregunta que me hacía el alumno, no está definido el oficial de protección radiológica como está definido para la instalación de primera categoría, ¿ya? Entonces, cuando se otorga la autorización de operación, hay que leer bien qué es lo que dice esa autorización de operación que emitió el Ministerio de Salud, bien digo, y es muy probable que el Ministerio de Salud en esa autorización diga: deberá nombrarse un responsable de la protección radiológica o de la seguridad radiológica, pero no va a exigir que ese responsable tenga una autorización distinta a la autorización de desempeño emitida por el servicio o por el Seremi Salud correspondiente. Gracias, profe. Me aclaró la... OCA. Fíjense, el artículo 14 es sumamente importante. El titular de una autorización de la instalación radiactiva será siempre el responsable de la seguridad de su emplazamiento, puesta en servicio, funcionamiento, cierre temporal o definitivo, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al personal que se desempeña en dicha instalación, de acuerdo a las normas generales del derecho, ¿ya? O sea, como dije anteriormente, cualquier cosa que pase en la instalación van a llamar en primera instancia al responsable legal de esa instalación. Acá dice después, para el otorgamiento de la autorización de operación de equipos generadores de radiaciones ionizantes móviles, el interesado deberá presentar ante el Servicio de Salud los siguientes antecedentes: manual de operación y mantenimiento del equipo, con descripción de los procedimientos, nómina de los operadores debidamente autorizados, encargados del manejo de tales equipos. Dicha nómina deberá mantenerse actualizada, comunicándose a la autoridad sanitaria cualquier cambio que se produzca, ¿ya? Por eso es que yo les recomiendo que lean bien este reglamento, no necesariamente durante el desarrollo de este curso, pero después si es necesario, que esto los van a tener que aplicar durante toda su vida profesional, ¿ya? Habla de las autorizaciones de importación, exportación, habla del abandono de sustancias, y aquí habla de las sanciones. El incumplimiento de las disposiciones establecidas en este reglamento, que eso es lo que va a verificar el inspector cuando visita las instalaciones, será sancionado por los servicios en la forma y conforme a los procedimientos previstos en el libro 10º del Código Sanitario, ¿ya? O sea, las sanciones que resulten después de un sumario radiológico van a ser de acuerdo al libro 10º del Código Sanitario. Y eso era, a grandes rasgos, el Decreto Supremo 133, ¿ya? Voy a mostrar, porque el tiempo pasa muy rápido, algunas otras disposiciones
que tiene el Ministerio de Salud para instalaciones de segunda y tercera categoría, que dependen de específicamente ya de los lugares donde ustedes están trabajando. Por ejemplo, este que está acá es un manual de protección radiológica del Ministerio de Salud, que es aplicable, vamos a subir, en prácticas radiológicas dento-maxilofacial. O sea, es aplicable a los equipos dentales. Y cuando uno lee este manual, lo que sale en primera instancia es todo lo que ustedes están aprendiendo ahora en el curso de protección radiológica. Principios generales asociados a las buenas prácticas, principios básicos del programa de protección radiológica, generales de física nuclear, radiaciones ionizantes, etcétera, etcétera. Principios de protección radiológica, vigilancia radiológica del personal, que eso lo van a ver en la clase de protección radiológica operacional, principios de radiología operacional, etcétera, efectos biológicos de las radiaciones, ¿ya? Principales técnicas radiológicas de uso odontológico, ya eso es más específico para la instalación dental. Entonces, este es un documento que emitió el Ministerio de Salud ya hace algunos años, y el ISP, que está específicamente relacionado con las instalaciones dentales. Después aparece una resolución que tiene que ver con el uso de los rayos X, ¿cierto? Ministerio de Salud, con fecha 22 de febrero del 2018, considerando, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Resolución número tanto, continuación, resolución del Ministerio de Salud, y habla acerca de que la exposición a la radiación ionizante es considerada un factor de riesgo, etcétera, 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 ¿cierto? Pero tiene que ver con el uso de los rayos X. El presente resolución tiene como objeto reglamentar tanto el uso de equipos generadores de radiaciones ionizantes y su control de calidad en prácticas médicas, veterinarias, industriales o de investigación. Resoluciones que ha sacado en el último tiempo la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Salud, que también son aplicables a las instalaciones a las cuales ustedes podrían trabajar. Como se pueden dar cuenta, si quisiéramos ahondar en esto, podríamos tener una clase como de un mes más o menos, ¿ya? Y después tenemos una circular, también del Ministerio de Salud, que tiene que ver con la aplicación de la circular que vimos anteriormente, ¿cierto? Circular número 29 del año 2018, Servicio de Salud para la realización de controles. Esto tiene que ver para la realización de controles de calidad y cálculo del blindaje en las aplicaciones de los rayos X. Cosa que también el Ministerio de Salud puede o va a considerar para evaluar si se les otorga o no la autorización de operación de una instalación de segunda categoría que tiene que ver con rayos X, donde habla, por ejemplo, de la capacitación en protección radiológica, y programas de protección radiológica y vigilancia radiológica de las instalaciones. Y ahora vamos a pasar a las resoluciones que ha sacado el ente regulador para instalaciones de primera categoría, donde vemos en primera instancia la resolución que habla acerca de la autorización especial
la resolución 15 del año 2019, donde aparece los requisitos y la responsabilidad que tienen los operadores y el oficial de protección radiológica de las instalaciones de primera categoría para poder obtener la autorización especial de desempeño. Ahí sale para el operador, para el oficial de protección radiológica. Ya en las instalaciones de primera categoría está definida la función del oficial de protección radiológica y aparecen las funciones y responsabilidades, aparecen lo que está considerado en la formación básica para ambos dos, en la formación específica dependiendo de la instalación al cual se vaya a elaborar. Entonces, las personas que requieran tener la autorización para instalación de primera categoría tienen que cumplir con lo que está dispuesto, establecido en esta resolución, que es la número 15 del año 2019. Después, la comisión ha generado una resolución que habla acerca de los criterios básicos de protección radiológica que son aplicables en las instalaciones de primera categoría. ¿Ya? Vamos a ir bajando. Aquí aparece la tabla de contenidos, principios básicos, límites primarios, límites secundarios y derivados, límites autorizados, que también son denominados constraint de dosis o confín de dosis, criterios de seguridad del diseño, cuando se va a solicitar, por ejemplo, la autorización de construcción. En el diseño de esa construcción tendrá que aplicar los criterios de seguridad por diseño. ¿Ya? Ahí salen algunas definiciones, el criterio LARA, lo que es el ALI, lo que es la concentración de derivada en aire, lo que es un HBL, lo que es un TBL, los factores de uso, ya sea factor de tiempo, factor de uso luz, lo que es la carga de trabajo de un equipo generador de radiaciones ionizantes, criterios de protección, principios básicos, límites primarios, límites secundarios, límites autorizados, cómo se calcula la estimación de dosis, ya sea por irradiación externa o por irradiación interna, ¿ya? Cómo se calcula el ALI, el ALI es el límite de incorporación anual, criterios de aplicación de todo aquello, criterios de seguridad en el diseño, criterios aplicables a los sistemas de protección radiológica. Tiene que haber un análisis de accidente. Todo esto generalmente lo debe manejar el oficial de protección radiológica de la instalación de primera categoría, donde tendrá que identificarse en los análisis de accidente eventos iniciadores, bases del diseño, zonas de restricción, lo que son las zonas controladas, lo que son las zonas prohibidas, cálculos de dosis, vías de transferencia para irradiación interna, código de cálculos de dosis, si es necesario aplicar algún programa para las estimaciones de dosis, cálculo de blindaje, factores de cálculo, ¿ya? Disposiciones para el cálculo de todo lo anterior y código de cálculo de blindaje si aplicamos programas de cálculo de blindaje. Vamos a ver ahora esta otra resolución. Que son aplicables a instalaciones de primera categoría, que si no me equivoco, justamente tiene que tener el contenido del informe de funcionamiento de seguridad de una instalación, que todo esto lo tiene que desarrollar el oficial de protección radiológica de la instalación. Generalmente en forma anual debe elaborar un informe de seguridad de la instalación. Entonces, en esta norma parece que es lo que tiene que contener ese informe de seguridad.
¿Ya? Vamos a ir avanzando. Objetivo de alcance, definiciones. Objetivo y alcance que tiene que tener el informe. Definiciones que tiene que tener el informe. Participantes y sus responsabilidades. Autorización de operación inicial, hay que considerarla para hacer el informe. Descripción de la instalación. Evaluación inicial de la seguridad radiológica. Análisis de accidente, también tiene que tenerlo el informe. Pruebas preoperacionales, si es primera vez que se va a operar la instalación. Por ejemplo, nosotros terminamos de construir una instalación para almacenamiento de desechos radiactivos acondicionados. Para poder que el ente regulador autorice la operación de esa instalación, tendremos que presentar un informe basado en esta norma, y vamos a tener que desarrollar pruebas operacionales, inspección de obras, conclusiones del informe, si es necesario renovar la autorización de operación de la instalación. Las autorizaciones de operación de la instalación también tienen plazos definidos que los fija el ente regulador, ¿no? Y cuando es necesario renovar la autorización de operación de la instalación, hay que presentar todos los antecedentes de nuevo como si fuera la primera vez, ¿ya? Evaluación radiológica, evaluaciones de funcionamiento y conclusiones del informe. Y por último, vamos a ver, porque dentro de los documentos que hay que presentar para poder operar una instalación de primera categoría, es necesario presentar un manual de protección radiológica. Entonces, esta norma dice el contenido que tiene que llevar ese manual de protección radiológica de la instalación. Es la norma de seguridad número 11, contenido del manual de protección radiológica, donde aparece todo lo que tiene que tener ese manual. Entonces, lo que tiene que tener: aspectos generales, caracterización radiológica de la instalación, procedimientos de seguridad de la instalación, cómo se va a realizar la vigilancia radiológica, instrumento de detección que tiene que tener la instalación, la capacitación del personal y los registros con fines radiológicos que se van a llevar, o mejor dicho, con fines de protección radiológica, que se van a llevar en esa instalación. ¿Ya? Todo eso aparece especificado más en detalle en el desarrollo de esta norma. Eso sería esta clase de legislación y algunos aspectos regulatorios que son aplicables tanto en primera, segunda o tercera categoría. No sé si tienen dudas, consultas. ¿Profe? ¿Sí? Consulta, ¿qué ocurre en caso de extravío del dosímetro personal? En caso de extravío hay que avisar inmediatamente al... ¿ISP? No. Oye. Al servicio que te da Sí, nosotros estamos con el ISP. Ya, a usted el ISP le da la dosimetría. Sí. Entonces ustedes avisan a la dosimetría, avisan al ISP, y el ISP le tiene que reponer a la brevedad posible ese dosímetro. Mientras no ocurre, se debería mantener el trabajador inhabilitado. Exactamente, porque no van a quedar registradas las dosis que pueda recibir. Ya, perfecto. Y obviamente que el oficial de protección radiológica o el encargado de la seguridad radiológica de la instalación deberá llevar esos registros en cuanto a los eventos que ha pasado en la instalación, con fines de protección radiológica. Perfecto. Oca. Profe, una consulta con respecto a la autorización de desempeño.
Dice ahí que la duración es de 3 años. Correcto. Ya, ¿esos 3 años es lo que dura esta capacitación? ¿O, No, o no. lo que entendía recién que este curso se... Este curso, como dijimos anteriormente, este curso es eterno. Ustedes van a fallecer y se van a llevar todavía el certificado de este curso. Cuando tengan que renovar la autorización de desempeño, lo único que les va a pedir el Servicio de Salud, el CNM Salud, es el certificado de historial dosimétrico que lo otorga el Instituto de Salud Pública. Es lo único que le van a pedir para renovar la autorización de desempeño. Ya, ok, profe, me queda claro. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Sí, profesor, solamente un resumen de cuando usted define de acuerdo a la ley, la primera, segunda y tercera categoría. Sí. ¿Cuál es la consulta? Cuando hace la definición me imagino que es de la fuente o de la emisión de la... De las instalaciones. Claro, de instalaciones primera y segunda categoría. Primera, Ya. segunda y tercera categoría. Primera son los aceleradores lineales, las plantas de irradiación, los laboratorios de alta radiotoxicidad, las instalaciones donde se practica rangenterapia o radioterapia profunda, los equipos de gammagrafía industrial y los equipos de radiografía industrial. Esos son primera categoría. En la segunda categoría van todas las aplicaciones de los rayos X de uso médico y dental, los laboratorios de baja radiotoxicidad y las instalaciones de rangenterapia superficial. Y en tercera categoría van todos los dispositivos como medidores de densidad, medidores de flujo, medidores de nivel, detectores de humo y equipos de rayos X de fiscalización y chequeo como los que hay en los aeropuertos. Esos son tercera categoría. Ok, profesor, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consulta, estarían libres para irse a almorzar, ¿no es cierto? Exacto. Y vuelven en la tarde. Nosotros nos veríamos mañana para la clase de transporte seguro de materiales radiactivos y la clase de gestión de desechos radiactivos. Entonces, hasta mañana. Gracias, Ulises. Hasta mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Entonces, volvemos a las 2 de la tarde con protección radiológica operacional. ¿Les parece? Nos vemos entonces hasta esa hora. Gracias. Chao, gracias. Ok. Chao, gracias.